Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Su servidor Miguel Alonso agradece el espacio que le dan para poder platicar con ustedes sobre un tema muy importante. ¿Diseñas y construyes conforme a los criterios de la Comisión Reguladora de Energía? Gran pregunta. Eh, CMX, a nombre de nuestra CEO, la licenciada Araceli Moscosa, les agradece que se dé este pequeño tiempo y espacio para poder charlar con ustedes en este pequeño video que hemos preparado para ustedes. Déjenme comentarles que para que un proyecto realmente funcione, lo principal es la planeación. Tenemos que planearlo, tenemos que ponerlo todo en una caja, y esa caja dividirla y ir trabajando y actuando en dos grandes posiciones, de manera horizontal y de manera transversal. ¿Por qué hablo de manera horizontal y por qué hablo de manera transversal? Porque hay unos requisitos para, por ejemplo, para diseñar una estación de servicio que si no están, no diseño. Por ejemplo, necesito conocer, tener ya la mecánica de suelos, hacer un levantamiento topográfico del polígono donde va a quedar la estación de servicio, porque son valores base para poder nosotros llevar a cabo el diseño. Esos son ejemplos. También el propio entendimiento del propietario o de los inversionistas en razón de qué quieres colocar, cuántos tanques vas a colocar, cuántos dispensarios, cómo quieres tus oficinas. Le vas a meter gas porque a lo mejor tienes un área comercial o una parte de restaurante donde vas a meter gas. Bueno, sabemos perfectamente que necesitamos un dictamen específico para el tema de gas. Y son varios elementos, ¿no? Por ejemplo, si estás en la parte urbana, pues tenemos que ver la parte interesante de protección civil, de vialidad, la parte también ambiental estatal. Algunos me dirán, bueno, licenciado, estamos hablando de que las estaciones de servicio se guían o se rigen por la norma número 5 de la agencia y dentro de la misma norma 5 de la agencia y dentro de los propios elementos de la agencia, es importantísimo que sepamos nosotros que ahí dice que es facultad y competencia de la agencia, o sea, de la CEA, pues evaluar los impactos ambientales, eso es cierto, pero hay algunos estados de la República Mexicana que tienen cierta autonomía en razón de revisar que efectivamente no van a impactar sus cuencas, por ejemplo, o que los impactos ambientales van a ser los mínimos y necesitan saber cuando es una cuestión ya muy urbana, llámese esas grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, Ciudad de México, no se diga, y ve este tipo de restricciones para no invertir en un elefante blanco. Por eso nos dimos la libertad de poder charlar con ustedes un poquito con este esquema, para entender un poquito en el tiempo qué es lo que se tiene que llevar a cabo antes de. Pues bien, como bien le estaba yo comentando, pues solamente hice un pequeño ejercicio relacionado con ¿qué necesito? Bueno, pues necesito tener elementos base como, digo, necesito tener un predio. El predio debe de cumplir con ciertas características para poder diseñar. En la parte base de la norma 5 hay lineamientos mínimos en la construcción, máximos no tenemos, pero mínimos requisitos sí. Ya que tenemos el predio determinado, ok, lo voy a tener aquí. Uno de los puntos interesantes es qué tan viable es de que el municipio me permita a mí construir allí. ¿Qué tan viable? Hay bandos municipales los cuales nos indican
que debemos primeramente hacer un cabildeo para efectos de que sí nos puedan dar una viabilidad o factibilidad de proyecto. Y va dependiendo, como bien les comento, el Estado de la República, así como el municipio. Es muy importante tener en cuenta las legislaciones vigentes. Pero, por ejemplo, para diseñar necesito la mecánica de suelos, el levantamiento topográfico. Necesito conocer elementos muy sencillos y muy básicos como alineamiento y número oficial, la cédula de zonificación y 3 elementos bien vitales: la factibilidad del agua, factibilidad de drenaje, factibilidad eléctrica. Y ustedes me dirán, sí, licenciado, esto ya lo conocemos y sabemos que debemos de cumplir y lo vamos a cumplir. Pero ahorita voy a llegar a la parte medular de esta pequeña charla, por eso le titulamos ¿Diseñas y construyes conforme a los criterios de la Comisión Reguladora de Energía? Porque sí hay algunas posturas de que yo ya ingresé mi proyecto, mi solicitud y me están previniendo sobre algunos elementos adicionales. Claro, hay que ir revisando las reglas conforme se va moviendo este órgano regulador para los efectos de el otorgamiento de un permiso de expendio al público de petrolíferos. Fíjate que después de tener esos elementos base, que son elementos fundamentales para poder entrar en la parte del diseño del proyecto ejecutivo de tu estación de servicio, o inclusive de una terminal de almacenamiento, ahí debes de poner a conjugar varios elementos que pueden convertirse transversales. Porque, por ejemplo, hay municipios que dicen, ok, yo para darte una opinión de factibilidad del proyecto, necesito que me presentes el proyecto, necesito que me presentes el impacto ambiental y además necesito que me presentes tu evaluación de impacto social. Más sin en cambio, hay elementos propios del impacto ambiental y del impacto social que, por ejemplo, es la cédula de zonificación o el elemento de número oficial que van dentro, que forma parte del estudio por las coordenadas geográficas, donde hay municipios que te dicen, no, primero necesito esto para darte un alineamiento y número oficial. Y generalmente decimos, bueno, pero yo lo necesito para meter el estudio que me estás exigiendo. Y entramos en una condición de que, ¿quién podrá tener la razón? Como bien te decía, todo tiene que ver con la planeación, no tan solo técnica del conocimiento de la norma, en razón de diseñar conforme nos está pidiendo la norma, porque la mayoría de los retrasos para el dictamen de diseño tiene que ver fundamentalmente en el diseño. Ya en una segunda escala en los requisitos propios para poder llevar a cabo el diseño, pero conjugan, por ejemplo, tu DRO, tu director responsable de obra. Debes de tener también ya el visto bueno de la UVIE, la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, para efecto que la factibilidad eléctrica realmente sea ad hoc, porque hay suficiente línea para poder llevar a cabo el suministro y o tienes que revisar con la autoridad correspondiente, o en este caso con el ente correspondiente como viene siendo Comisión Federal de Electricidad, para efecto de decirle, ok, voy a instalar aquí una estación de servicio y lo primero que te dicen, ¿cuál es tu consumo? Ah, bueno, mi consumo va a ser de esto. Ah, bueno, entonces instalaremos un transformador exclusivo, puede quedar en el poste, puede quedar de pedestal. Son bastantes segmentos y efectos propios de los requerimientos. Pero para eso necesitas ya saber cuál es tu capacidad eléctrica que va a surgir de todo el proyecto. Y hay muchos elementos que deben de conjugarse. Por eso le llamé a esta trayectoria horizontal y transversal, porque algunos conjugan con otros, ¿no? Por ejemplo, el informe preventivo, importantísimo, porque es parte de los elementos propios que se evalúan para poder emitir un dictamen en la parte de diseño. Te lo piden, oye, muéstrame lo que has ingresado, muéstrame que este proyecto tiene las condiciones propias en esta materia. Evaluación de impacto social. Necesitas uno para ingresar el otro. Necesitas tener un análisis de riesgos del sector de hidrocarburos. Y no tan solo esto, bien sabes que recientemente se impartió un taller por parte de la agencia y dice, a ver, las capas de protección se tienen que llevar a cabo porque desde que
se hizo la última estructura para poder diseñar un análisis de riesgo del sector de hidrocarburos. Hay uno de los apartados donde te estoy especificando, llámese, en este caso ASEA, donde te estoy diciendo que debes de incluirlo. Muchas veces no se incluye porque se desconoce la metodología LOPA, pero debes de incluirlo, porque si no esto te deviene una prevención, y en la prevención te viene sobre el debido cumplimiento. ¿Y qué es esto? Tiempo. Y el tiempo para ustedes como inversionistas, en este tipo de proyectos el tiempo cuesta dinero, porque se va prolongando en el tiempo. Y sabemos que el protocolo de respuesta a emergencias, o bien dispuesto como cree, claramente va de la mano con el análisis de riesgo del sector hidrocarburo. Te vas dando cuenta que tenemos muchos elementos que tienen que ir de manera horizontal y transversal. Y solamente te estoy platicando brevemente, como bien les comenté en esta charla, qué es todo lo que debo de tener para irme al siguiente paso. Ojo, no estoy hablando de ya poner la primera piedra, ¿eh? No estamos platicando de eso, estamos hablando de las inversiones previas para tener un proyecto y meterlo a evaluación a la Comisión Reguladora de Energía. Date cuenta que coloqué en mayúsculas los puntos que considero que tienen mayor envergadura. La parte del diseño del proyecto ejecutivo, como bien te comento, tiene muchos elementos de entrada, muchos inputs, muchos elementos de entrada, los cuales, como bien te comento, deben de ser metidos en una caja y deben de ser ordenados y organizados, dependiendo de las legislaciones estatales o municipales donde vayas a instalar tu proyecto, porque no es lo mismo Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, todos tienen elementos diferentes con los cuales tenemos que cumplir. Hay algunos estados donde ese tipo de actividades son de mediano impacto y hay otros que son de alto impacto. Entonces se va determinando y se va revisando cada uno de los elementos y hay adicionales que no están aquí, pero va dependiendo, como bien les comento, de la legislación. Y aquí hay algo bien importante, tu sistema de administración SASISOPA. Ahí los elementos te lo van diciendo, tienes que ir revisando cuál es el elemento propio en el cual tendrás que tomar especial atención. Es un sistema de administración. A veces cuando entramos a este tipo de proyectos, decimos, ¿y a mí para qué me sirve un sistema de administración en esta etapa? Es bien sencillo, porque te va diciendo cuáles son los elementos propios que debes de cumplir en ese punto, en esa región, en ese lugar, para que tu proyecto sea exitoso. Es decir, que realmente se concrete y puedas tú colocar tu primera piedra. Por eso es que cuando pongo en la siguiente faceta permiso de expendio, me refiero al permiso de expendio otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. Pero en ese sentido del permiso de expendio pasa un determinado tiempo. Bien sabemos que se rige, por supuesto, por el eje del procedimiento administrativo y sabemos perfectamente que nos atribuyen el 17 del ordenamiento y nos dicen que tendrán un plazo de 3 meses, en este caso son 90 días hábiles, para poderte emitir o para poderte otorgar el permiso. Pero eso no lo es todo. Es un debido seguimiento en cada una de las etapas del proceso. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para prevenirme? Y si no me previno, ¿qué debo de hacer? ¿Guardar silencio o actuar? Preguntas bastante interesantes, pero va dependiendo del proyecto, como bien les comento. Pero unado a eso, se tiene que ir viendo, oye, ¿qué va a pasar con protección civil? ¿Sí me va a dejar instalar? ¿Sí me va a dar un visto bueno para iniciar operaciones o no me lo va a pedir? O la reglamentación o la legislación local no me lo pide o no me lo exige. Entonces, y también vemos el tema de vialidad. Cuando estamos en carretera sabemos perfectamente que debemos de cumplir con el proyecto geométrico para efectos de entradas y salidas, carriles de aceleración, desaceleración, todo un proyecto geométrico que se turna y se ve con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o se ve con la Junta Local de Caminos, con la Junta de Caminos, con la Dirección de Desarrollo Local de Caminos, cual sea el nombre. Pero tenemos que ver cuál es la competencia para efectos de que cuando yo ya esté instalando mi estación de servicio, si estoy en un cruce de vialidades, ¿qué debo de hacer? Si tengo un puente que pasa a tantos metros, ¿qué tengo que hacer? Son esos elementos en los cuales se debe de poner especial atención. Y el mismo sistema de administración te dice, a ver, enumera
cuáles son los elementos que vas a necesitar forzosamente para que tu proyecto sea exitoso, ¿verdad? Entonces, y fíjate que esta es la parte bastante interesante porque me dirán, no, muy rápido, lo vamos a hacer, los permisos los vamos a tener, alineamiento y número oficial. Sí, pero ¿qué te piden para que puedas llegar con tu alineamiento y número oficial en la mano? O sea, por ejemplo, eh, ¿qué requisitos técnicos te pide la autoridad municipal para otorgarte una cédula de zonificación, por ejemplo? O en el tema de la factibilidad de agua. ¿Qué tipo de estudios o qué tipo de escritos debes de ingresar y ante qué dependencias para que te permitan el uso del agua, pero también del drenaje? Y si tienes drenaje o no tienes drenaje, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? O sea, recuerda que ya hay ciertos lineamientos y disposiciones en materia ambiental que ya no te permiten colocar los pozos, sino ahora necesitas realizar otro tipo de actividades para que puedas contener todos esos desechos y hacer la contratación de un experto que se ve tus desechos. Ya no los puedes enviar al manto freático. Son disposiciones las cuales debes de poner especial atención. Y, por ejemplo, cuando dices, ok, quiero mi lineamiento en un oficial, te vas a la parte de que, ok, acredítame la propiedad o la posesión del inmueble. Entonces, conlleva a ver escrituras, contratos, sesiones, no lo sé, son muchos elementos. Porque es lo que yo te comentaba, ok, para poder diseñar la estación, necesito las coordenadas del predio, pues yo te diría, sí los necesitas porque necesitamos tener la georreferencia. O a lo mejor dices, no, no lo voy a necesitar, ahorita de momento. Empecemos a diseñar y pídeme el permiso ante la Comisión Reguladora de Energía. Pero si ya te has metido en algunas ocasiones a la Comisión Reguladora de Energía a solicitar un permiso, hay un apartado donde dice, a ver, dime dónde está localizada tu estación. Y dice, ponme tu georreferencia. Y de repente dices, ¿y dónde está la georreferencia? Vete a la célula de zonificación. No, no la tenemos porque necesitamos tener previamente todos estos documentos para llegar a esto. Y de repente te detienes en la solicitud. ¿Te das cuenta? La gran importancia también de los activos, a nombre de quién quedan los activos, para efectos de manifestarlo dentro de tu solicitud del permiso ante la Comisión Reguladora de Energía. Y solamente estoy hablando de un par de elementos que para la charla solamente son ilustrativos. Y después de esto, la parte final de esto es la construcción. Déjame decirte que la construyes una estación, la puedes construir en 3 meses, en 4 meses, teniendo ya el capital para poder adquirir toda la instrumentación, llámese tanque, llámese la parte mecánica, llámese techumbre, llámese la parte de oficinas. Es relativamente ágil esa actividad, que es la última en la cual tienes que pensar. La primera en la que tienes que pensar es cuáles son los requisitos que me pide municipio, estado y federación. Y se debe hacer una trazabilidad, ya sea de manera horizontal o de manera transversal. Por eso es que, ¿cuáles son las autoridades que intervienen en todo esto? Son diversas. Por eso te señalé un par de ellas aquí. La intervención de diferentes autoridades y la debida planeación siempre va a marcar la diferencia. Porque si planeas correctamente, entonces ya no tienes dolores de cabeza al final del día. Porque si no de repente, oye, es que mi permiso, sí, hay que ponerle especial atención a qué estamos ingresando ante la comisión, en qué momentos, en qué tiempos, y tú llevarlo como relojito, ¿verdad? Interviene la Comisión Reguladora de Energía, la CENER, la CEA, la propia Semarnat, porque de repente hay impactos ambientales que tienes que realizar de alto impacto. Va dependiendo donde la quieras tú colocar. También, por supuesto, has de decir, oye, ¿y la Secretaría del Trabajo dónde empieza a intervenir en la parte de construcción? Porque vas a traer personas que deben de cumplir con cierto perfil, porque está siendo administrado a través del SACISOPA. Y hay uno de los apartados que se habla de contratación de personas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo coloqué como las unidades de negocio, todas las dependencias que están a tu alrededor, porque al final del día los tienes que ver como eso. ¿Qué recurso vas a disponer
para la parte de la comisión reguladora, para el medio ambiente, para la agencia, el diseño y la construcción, la Semarnat, la CENER, protección civil, etcétera. Y lo más importante, la parte legal, técnica, jurídica, porque tiene que ir de la mano. Se tiene que ir entendiendo cómo va avanzando el debido proceso para que tú puedas iniciar tu proceso constructivo. ¿Qué es lo que te puedo decir? Por favor, tu permiso ante la Comisión Reguladora de Energía de Expendio, porque insisto, después de que tienes ese documento, construye, empieza a construir y ten lista de inversión para empezar a construir, porque lo puedes hacer en tiempo récord, porque ya tienes lo más complejo y lo más complicado, que en este caso es el permiso de expendio, hoy día y en estos momentos. Por eso es que para mí la diferencia se marca en la debida planeación y la identificación de las autoridades que están a mi alrededor. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, en nuestra experiencia del sector, diseñando y aportando a la construcción de terminales de almacenamiento, estaciones de servicio, estaciones de autoconsumo, la misma parte en las modificaciones y en las ampliaciones, el cumplimiento de la evaluación de la conformidad de las normas de la agencia. Llámese 5 para estaciones de servicio, llámese 6 para terminales de almacenamiento. Va dependiendo mucho porque al final del día necesitas entender el todo de qué es lo que te pide, por qué es lo que te pide, para que también tengas, como bien te comento, saber qué vas a invertir inicialmente. Si yo te me preguntas, oye, ¿en cuánto sale una estación de servicio? Yo te diría, depende de qué, depende de dos cosas. Depende de qué tamaño la quieres, qué servicio quieres realizar y dónde la vas a colocar. Porque hay muchos factores que hoy día van a depender. Y también, por ejemplo, uno de los temas importantes que no puedes perder de vista es tu evaluación de impacto social ante la CENER. Tienen un mismo plazo, 90 días hábiles para que se te pueda emitir el resolutivo. Y hoy día, quien lo ingresa debe llevar un poder, es la misma persona que lo ingresa. Entonces necesitas tener esa holgura, decir, estoy otorgándole un poder a mi consultor para que lleve a cabo la actividad de ingresar el impacto social, porque es la persona que va a poder explicar en ventanilla ese cúmulo de documentos y el índice en razón del requerimiento para poder conformar la evaluación de impacto social. Pasa lo mismo con la solicitud del permiso ante la Comisión Reguladora de Energía. Hay que tener cierta facultad para poder ir e insistir y tocar en la puerta de la Comisión Reguladora de Energía, hacerle ver, ya llevamos los plazos, los términos, tener una estrategia, de tener una estrategia jurídica en esa razón, porque al final del día entendemos que son inversiones propias para poder llegar a ese todo. ¿Cómo es que te platico todo esto? Pues por nuestra área de influencia, donde hemos estado aportando y apoyando en la parte de diseño, de construcción, la parte de aportar a, a, a los mismos consultores que están en la región para ayudarles a entender un poco qué más se tiene que hacer para lograr un objetivo. Porque de repente me he encontrado con asuntos donde para que Protección Civil pueda dar un visto bueno para iniciar la construcción, ojo, para iniciar la construcción, no para el inicio de operaciones, les digo, todo depende del municipio, del estado donde te encuentres, donde sabes qué elementos te van a solicitar. Te llegan a solicitar el dictamen de diseño. ¡Wow! Y para el dictamen de diseño necesito tener todos esos elementos. Perfecto. O en todo caso te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, pero para poderte otorgar, hay otros lugares donde he observado donde dicen, ok, para poderte otorgar el permiso de construcción, necesito que me traigas el permiso de la Comisión de Regulador de Energía, donde ya, valga la redundancia, te están otorgando el permiso de expendio y de repente te quedas así como que, no, eso todavía falta. Por eso es que el plan de trabajo se mueve. Los elementos se van moviendo y tiene que ir por bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, de manera lineal y transversal, donde se tienen que ir comunicando cada una de las solicitudes de los permisos. ¿Ante quién? Ante el municipio. ¿Ante quién? Ante vialidad, ante tránsito, ante puentes, dependiendo qué es lo que te va requiriendo la propia autoridad en ese ir y venir de elementos. Porque al final del día, fíjate que a veces llega a ser el caso que dicen, ok,
A ver, necesitamos la licencia de uso de suelo. ¡Wow! Tengo la licencia de uso de suelo. ¿Y qué necesito para la licencia de uso de suelo? Necesitamos el impacto ambiental. ¡Wow! Pero para el impacto ambiental necesito tener una licencia de uso de suelo. Entonces, en ese tema tenemos que ayudar a la autoridad dándole claridad de cuál es el elemento que necesito para uno para poder ingresar el otro. Y son elementos que te van llevando de la mano. Yo por eso te puedo yo decir que los primeros elementos en los cuales debes de pensar es, claro, propiedad o posición del predio. Después me voy a mecánica de suelos y levantamiento topográfico. Y voy viendo después de esos dos escenarios, tengo que irme a la factibilidad eléctrica, la factibilidad de agua, la factibilidad de drenaje, todas las factibilidades para que mi proyecto realmente salga adelante. Una vez teniendo esos elementos, empiezo a hacer una proyección. Proyecto, más o menos, un proyecto ejecutivo se puede llegar a tardar o a dilatar en el tiempo conforme la norma, teniendo todos los elementos de la norma 5, más o menos que te gusta, 3, 4 meses. Eso es lo que se debe de tardar. Pero muchas veces, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo este proyecto, solamente muevo líneas y ya lo envío. No, porque se revisan las características propias de la pendiente, de las ubicaciones geográficas. Hay muchos elementos que se revisan. Y por supuesto, ya que tengo el diseño, entro a la etapa de la OBIE. A ver, ese es el diseño, esa es la parte de instalación. Ahora sí, traigo una OBIE para que revise efectivamente y me evalúe conforme a norma 01CD. Y por supuesto necesito la firma del DRO, porque sin firma de DRO el proyecto está incompleto. Puede decirte la unidad de inspección, el proyecto ya cumple, ahora te faltan las firmas. Hay que regresar con la OBIE y de repente la OBIE dice, no, mira, esta línea la moviste y no es así. De acuerdo a la norma, tienes que regresarla y vuelve a entrar a evaluación a la unidad de inspección porque moviste líneas. Si te das cuenta, por eso debes de llevarlo muy de la mano. Entras a la etapa del diseño. Sí, es tu primer bloque, pero también debes de tomar en cuenta el bloque que tiene que ver con ciertos requisitos ante la misma autoridad, en este caso la SEA. Tienes que ingresar tu informe preventivo ya con planos, ¿verdad? Debes de decirle a Protección Civil que ahí es donde vas a construir una estación de servicio para que te dé su visto bueno, ya sea para el inicio del proyecto, ya sea para una etapa intermedia, ya sea para la parte final del proyecto, no lo sé. Tienes que ir con la parte urbana del municipio o del estado para decirle, oye, ¿qué impacto urbano voy a tener? Ah, bueno, necesito todos esos elementos y empiezas a trazarlos en el tiempo. Lo mismo pasa en la parte de vialidad. Oye, mira, aquí voy a instalar y cómo van a ser las entradas y salidas hacia la estación de servicio para no romper la estructura propia vial que tiene el bando municipal, por ejemplo. Tienes que determinar, ok, voy a hacer una estación de servicio, ok, analicemos riesgos. Empezamos a hacer nuestro análisis de riesgo y nuestro protocolo de respuesta a emergencia en base a qué? Pues a las filosofías, por ejemplo, de una terminal. ¿Qué filosofía? ¿Qué pretendes hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Entonces empiezas a armar todo este gran diseño en etapas o bloques. Algunos expertos en la materia dirán, sí, Miguel, sabemos perfectamente, tenemos que enlistar todas las actividades y trazarlas en el tiempo. Y yo te diría, sí, pero eso es una actividad lineal. Tienes que vivir la transversabilidad entre una actividad y la otra, porque en algún momento te puede impactar en el tiempo. Un elemento se puede retrasar, lo cual no le da salida a otro elemento, que para los que estamos relacionados con proyectos se llama ruta crítica. Tenemos que ir viendo más o menos los días, las holguras, los tiempos y sobre todo las inversiones. Porque no es lo mismo pagar un aprovechamiento en este mes que el siguiente mes. Tal vez hay una actualización. Entonces ya se te puede salir de presupuesto. Y debes de cuidar principalmente la parte legal. Yo he visto en algunas solicitudes de permisos, por ejemplo, en el tema de instrumentos notariales. De repente se constituye y en el objeto no dice que es expendio público de petrolíferos. O solamente dice expendio público de gasolinas y omiten decir diésel. Y cuando tú ingresas tu solicitud ante la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión observa que vas a expender diésel y gasolinas, te dicen, oye, es que tu objeto social no te da hasta diésel, solamente te da gasolinas.
O si en algún momento vas a colocar una multimodal, ¿no? Que quieras colocar gas, que quieras colocar gasolinas diésel, y en algún momento quieras ver la proporción de poder transformar en una electrolinera donde tengas las tres posiciones, electricidad, gas y gasolinas, pues debes de cumplir con ciertas dimensiones, es decir, tu proyecto debe de ir más allá. Y tú me dices, oye, es que yo ya tengo una estación de servicio donde tengo cierto dimensionamiento, pues veamos qué provecho le sacamos o le sacas a ese dimensionamiento que tienes actualmente. Entonces, todos esos elementos se tienen que ir cuidando a detalle. El revisar que efectivamente tenemos una fiel vigente del representante legal y que realmente el poder dice que es para actos de administración y que realmente la persona que le otorgó el poder tiene las facultades para otorgarle el poder. Y sobre todo, algo que debes de cuidar mucho es de verdad especial atención en el domicilio fiscal. A veces tenemos la tendencia de que contratamos despachos contables, donde dependiendo donde esté mi despacho, pues bueno, es mi domicilio fiscal para que ahí se reciban todas las notificaciones que tengan que ver con la parte fiscal, contable, ¿no? Y de repente, bueno, estoy aquí, de repente cambió de lugar el despacho y es el cambio del domicilio fiscal. Y está en proceso tu trámite ante la que de repente la que te dice, oye, ¿qué crees? Al revisar el estatus del domicilio fiscal, llámese representante legal, llámese moral o la estación de servicio, no coinciden. Podrás mandarme el actualizado y eso te detiene en el tiempo. Son cosas que parecen minúsculas, pero las tienes que cuidar muchísimo. En verdad, quiero decirte que estamos a tus órdenes. La intención de esta pequeña charla es solamente poner sobre la mesa la punta del iceberg, ponerte sobre la mesa que realmente se le tiene que dar una gran dedicación a la revisión pormenorizada de todos los elementos necesarios para no tan solo el diseño y no tan solo la construcción, sino para que realmente tu proyecto sea exitoso y puedas obtener un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía en razón de lo que tienes en mente como actividad económica. Agradecemos infinitamente el espacio y el tiempo que le dieron a esta pequeña charla. Ahí están nuestros números de contacto, los conoces. Visita nuestra página web de CMX 360. Por favor, conversa con nosotros. Si tienes algunas dudas donde necesites que puntualicemos sobre un aspecto específico, no dudes en contactarnos y con todo gusto podemos conversar contigo o con tu equipo de trabajo para poderte ayudar en lo que podamos para que tu proyecto, insisto, sea exitoso, porque bien recuerda que un empresario bien informado toma mejores decisiones. Y aquí estamos hablando de inversiones no menores. Gracias de parte de un servidor, el licenciado Miguel Alonso, de nuestra CEO, la licenciada Celia Moscosa, CMX 360, a través de su unidad de negocio K-Consulting. Gracias por el tiempo que le dice este pequeño webinar. Insisto, quedamos a tus órdenes. Pasa un muy buen día. Hasta luego.